Digital Red for You. Hola a todos, soy David López, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Hoy tenemos otra vez, como en el anterior, un montón de preguntas, tenemos 4 folios y hoy vamos a empezar con las preguntas que nos habéis dejado a través de Facebook. La primera pregunta es de Dani R. Dani nos pregunta qué sentido tiene la tecnología NFC en las cámaras o cuál puede tener en las cámaras. Pues Dani, pues simplemente yo creo que la que están teniendo hoy en día. Creo que el NFC solo vale en las cámaras pues para acercarla a una impresora, para acercarla a lo mejor a un teléfono móvil y vincularla, cosas de estas para luego hacer disparo remoto, para hacer impresiones remotas. Al fin y al cabo, usos remotos de la cámara, dejarla en un sitio y poder pues a lo mejor controlarla desde el móvil o algo así. Por el momento no se me ocurre nada más para que pueda tener sentido la tecnología NFC y no creo que en el futuro vayamos a ver grandes diferencias. Los fabricantes lo han puesto porque hoy en día hay un montón de teléfonos NFC y bueno, pues viene a sumar y supongo que tampoco les supondrá un esfuerzo muy grande hacer los cambios de hardware o de software necesarios para poder utilizar la cámara con ese tipo de tecnologías, teniendo en cuenta que ya estábamos viendo muchas cámaras con tecnología Wi-Fi. Luis Castillo nos pregunta sobre flashes, nos dice que le demos algunas pautas de cómo poder elegir entre flashes y entre ellos que sean compatibles con Nikon y Canon. Pues Luis, decirte que la mayoría de los flashes, dependiendo de si tienen función TTL o no tienen función TTL, van a ser compatibles con todas las cámaras o no. Cuando tú miras un flash por debajo, lo que es la zapata que lleva, pues hay muchos que a lo mejor solo tienen un punto central. Ese flash va a ser compatible con prácticamente casi todas las cámaras, exceptuando algunas raras como Sony, que utiliza unas bayonetas, unas monturas de zapata un poco raras. Pero sin embargo, en cuanto a Nikon, en cuanto a Nikon, Canon, Olympus, un montón más de marcas, estos flashes son compatibles porque solamente tienen un pin que es el de disparo, que ese pin lo único que dice es dispara, 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 no tiene comunicación TTL. Los flashes que vemos por debajo y tienen un montón de pins, estos ya son un poquito más complicados porque ya tienen función TTL, ya tienen electrónica que se comunica con la cámara y ya sí que son específicos para cada cámara en especial. Marcas como Mets ofrecen la posibilidad de cambiar una zapata, de comprarte un flash, pues por ejemplo un 58 a f1 y en un futuro pues cambiar esa zapata si cambias de marca y poder poner la zapata que sea, si tenías el de Canon, pues para Nikon y no sé si te requerirá una actualización de software o algo así, yo creo que no, pero bueno, en estos casos nos permite cambiar un flash que tenemos dedicado para una marca a otra marca. ¿Cómo poder elegir un flash? Pues normalmente los flashes van numerados por su número guía, por su potencia que tienen. Normalmente un 58 tiene 58 de potencia, en el caso de, por ejemplo, marcas como Canon, que le pone 580, tiene un 58 de número guía, dividido entre 10, el 430 tiene un 43 de número guía, el 320 creo que tiene un 32 de número guía, es decir, las marcas van, por así decirlo, muchas veces, sobre todo Canon, va nombrándolos según la potencia. No es el caso de Nikon, por ejemplo, que utiliza el SB900, el tal. Pero bueno, lo más importante de un flash, al fin y al cabo, es su número guía, es la potencia a la que va a disparar. Este número guía se traduce en los metros que va a disparar a un ISO 100, para que os hagáis una idea más o menos. En función que cerremos el diafragma, pues vamos a dividir esa distancia, en función de que subamos el ISO vamos a multiplicar esa distancia, etc. Así que lo que tenéis que pensar es qué flash necesito, cuánta luz necesito y si quiero que tenga TTL y no quiero que tenga TTL. Una vez que sabes más o menos la potencia que necesitas, que yo os aconsejo más o menos para un uso amateur, para poder hacer alguna cosita más, no suele hacer falta más de un 40 y tantos, 50 de número guía. Así que tenéis flashes en marcas como por ejemplo Yongnuo, que son flashes muy económicos. Tenéis flashes por unos 80-90 euros que tienen función TTL y que tienen el número guía de un 50 y algo. También lo tenéis en función TTL un poquito más barato. Es decir, lo primero que os recomiendo es, ¿quiero un flash TTL o no quiero un flash TTL? Lo segundo, ¿qué potencia quiero que tenga el flash? Y lo tercero, ¿qué cámara tengo? Pues con esas 3 respuestas vas a decidirte por un flash o por otro sin ninguna duda. La siguiente pregunta de Mauricio Suárez es también un poco dirigida también en el aspecto de los flashes. Él nos dice que qué pensamos o que os dé mi opinión sobre los flashes de alta sincronización o alta velocidad de sincronización. Él suele hacer fotografías en obras de teatro y demás y dice que lo pasa muy mal porque tiene que subir mucho el ISO, sale mucho ruido y que siempre salen pues, objetos un poco en movimiento. Tened en cuenta que cuando disparamos con flash normalmente casi todas las cámaras tienen una velocidad de sincronización de un 125, un 250 de segundo. Esta velocidad significa pues el tiempo en el que tiene que abrirse las cortinillas del obturador para poder exponer en toda la fotografía el flash. Si disparamos muy rápido, pues esas cortinillas se van solapando en el fotograma. ¿Qué pasa entonces? Pues que solo nos va a salir el flash en una franja de la fotografía, no en toda la fotografía. ¿Qué consiguen los flashes de alta sincronización? Bueno, pues que disparan destello durante toda o mientras se mueve la cortinilla por encima de todo el fotograma, podríamos decir, o de todo el sensor, vamos a decir hoy en día.
Esto es muy útil, por ejemplo, en casos como Mauricio, que quieres disparar a una velocidad más alta de un 250 segundo porque quieres congelar una escena. Si estás disparando fotografía de, pues hombre, de deporte no se suele disparar con flash, pero si estás disparando fotografía de acción y la quieres disparar con flash, te hace falta un flash de alta sincronización, por lo que comenta Mauricio, que al fin y al cabo, cuando tú estás fotografiando una escena que está en movimiento, si disparas a una velocidad lenta va a salir ese brazo movido, por ejemplo. Y un 250 avos no es una velocidad muy rápida, por así decirlo. Seguramente si disparáis un 250 avo y estáis moviendo la mano un 125 avo, seguramente veréis cómo vuestra mano tiene, pues hace un recorrido, hace como una especie de velo. Pues con estos flashes de alta sincronización lo que te va a permitir es disparar a un milavo de segundo y poder congelar completamente pues, el movimiento sin ninguna duda. Puede ser que notes algo raro, que no se vea perfectamente nítido, porque ya te digo que al fin y al cabo lo que hace el flash es lanzar destello mientras la cortinilla se mueve sobre el fotograma completo, pero sin duda que vas a conseguir un mejor resultado que disparando sin flash o que disparando con un flash que no tenga alta sincronización. Cristian nos pregunta hoy por los píxeles muertos, a qué se deben y si tienen solución o no. Pues normalmente un sensor, si lo pensáis, es algo muy complicado, los píxeles son algo muy pequeño y un píxel muerto, un píxel atascado como él dice, o un subpíxel muerto, podríamos decir, al fin y al cabo es un fallo en la electrónica, es un píxel que a lo mejor el fotodiodo está quemado o que está apagado o que hay algo en él que está roto, que está estropeado, entonces no es sensible a lo mejor a todo el espectro de luz o solamente es sensible al verde o solo al rojo y eso nos hace que nos salga una manchita de un color o que directamente salga una mancha blanca o una mancha negra en nuestras fotografías. ¿Tiene solución esto? Pues no tiene solución, la única solución que hay es repararlo y un sensor no se puede reparar, así que habría que sustituir entero el sensor de la cámara. Es normal, es muy habitual tener píxeles muertos en pantalla. Puede ser normal tener un píxel muerto en un sensor CCD, un sensor CMOS o en un... Tampoco se aprecia mucho, sobre todo si es un subpíxel, ¿vale? Tened en cuenta que hoy en día las cámaras tienen veintitantos millones de megapíxeles y que una fotografía de veintitantos millones de megapíxeles, ver uno, es casi como si dijéramos que en la película había un haluro de plata que no se había expuesto a la luz, que no se había quemado, que no... Se aprecia poco, ¿vale? Se aprecia si lo miras, sobre todo cuando tenemos una cámara, cuando estamos acostumbrados a utilizar una cámara y vemos siempre la misma fotografía, ese punto blanco, ese punto blanco, ese punto blanco, ese punto blanco. Nosotros somos conscientes de que está ahí, pero seguramente le enseñamos la fotografía a alguien y no va a ver ese punto blanco, así que tampoco os obsesionéis con los píxeles muertos, a no ser que tengáis muchos repartidos por mucha zona de fotografía, que en esos casos ya sí que suele dar un poquito más de guerra. Pachavadra nos pregunta qué lente recomiendo comprar después de un 50mm 1.8. Pues dependiendo un poco de la cámara que tengas y el tipo de fotografía que hagas. Si tienes una cámara APS-C, un 50mm 1.8 es una óptica un poquito larga, así que yo te recomendaría algo un poquito más corto, un 35. Creo que el tándem 50-35 es un tándem muy bueno, pero depende de la fotografía que hagas, a lo mejor en vez de un 35 te interesa más un 24mm. Con 24mm en una cámara APS-C te va a dar un 35 más o menos, que es una óptica algo más angular, te vas a olvidar un poco más del rollo de retrato, que es el 50. Y pues en el caso de una full frame pues te va a permitir hacer fotografía de paisaje, no muy angular, pero bueno, un 24mm en una full frame ya sí que permite tener unas buenas panorámicas de algunos paisajes. Así que luego la luminosidad, pues en función del dinero que te puedas gastar. Si tienes más dinero, pues un 1.4, si tienes menos dinero, un 1.8, si incluso tienes menos dinero aún, pues a lo mejor un 2.8. Eso ya depende del poder adquisitivo de cada uno. La siguiente es de Pepe Pepote y Pepe Pepote nos dice que tiene un filtro de densidad neutra de 10 pasos de diafragma, es decir, son unos filtros como una gafa de sol, por así decirlo, para la cámara, que nos baja 10 pasos el diafragma, que esto nos permite hacer fotografía, por ejemplo, de paisaje durante el día, ¿vale? Exposiciones largas de día. Y Pepe lo que le pasa es que tiene una zona del filtro que se ve roja y él piensa que es porque entra luz a través del visor. ¿Qué poder hacer? Pues Pepe, podría ser, ¿vale? No estoy seguro, no te sabría decir seguro si esta luz entra directamente por el sensor o a lo mejor es un desperfecto del propio filtro. No te sé decir, esto habría que probar pues diferentes cosas, como por ejemplo tapar el visor de la cámara. ¿Cómo puedes tapar? Bueno, pues todas las cámaras, este visor de goma, este ocular que se llama de goma, esto lo podemos retirar. Y casi todas las cámaras vienen con esta pieza de plástico, que muchos no sabréis para qué era cuando venía, pero esto al fin y al cabo es una tapa para el visor. Esto lo que nos va a hacer es tapar el visor de la cámara y nos va a permitir pues evitar que entre luz por él. Al fin y al cabo es una gomita que tampoco es de tamaño muy grande y es posible que aun poniéndola se meta algo por los bordes. Así que os recomiendo incluso poner un poco de cinta aislante, ponéis un poquito, quitáis el ocular, ponéis un poquito de cinta aislante para evitar que entre luz y haz la prueba con eso. Si sigue entrando luz o si sigues viendo eso, yo ya me pensaría si es realmente por una fuga que tenga el visor o si es por un desperfecto del propio filtro. Mira la exposición. Si la exposición es diferente o si solamente es una zona roja, eso es que tiene un fallo el filtro. Si notas que esa zona tiene algo más de exposición o
presenta una leve subida de exposición, eso es que sin duda puede ser porque está entrando luz a través del visor de la cámara. Abdel Nava nos pregunta sobre las cámaras digitales y sobre la diferencia que hay entre unas y otras. Nos pregunta que si realmente hay mucha diferencia entre los brillantes modelos de cámaras. Pues no, Abdel, yo no creo que haya gran diferencia. Podríamos decir dentro de las grandes... es que hoy en día no me atrevería a decir ni dentro de las grandes marcas. Hoy en día cualquier cámara APS-C nos va a dar un buen rendimiento. ¿Qué diferencia más de una cámara a otra? Pues a lo mejor diferencia en la autonomía que tenga, el tipo de pantalla que lleva... pues un poco más en la electrónica, más que en la parte de imagen pura de la cámara. También depende mucho del objetivo. Tened en cuenta que al fin y al cabo una fotografía es objetivo, objetivo, objetivo. Antiguamente las cámaras, daba igual qué cámara comprases. Sobre todo, bueno, no daba igual del todo porque te regías mucho por la bayoneta que montaba cada cámara. Al fin y al cabo, cada vez que utilizabas la cámara ponías una película y lo que iba a captar la imagen era o la película o el objetivo de la cámara. Ese tándem es el que te iba a dar la calidad. Hoy en día en cámaras digitales creo que hemos llegado a un punto en el que pasa un poquito lo mismo. Hoy en día casi todos los sensores son muy buenos, casi todos dan unas bajas, un bajo ruido, altas sensibilidades, así que podríamos decir que hoy importa más la óptica más que lo que es la cámara en sí. Como te digo, luego pues será más rápida, tendrá wifi, no tendrá wifi, este tipo de cosas que te van a decidir por una por otra, o el aspecto, el modelo, que sea más ergonómica, más grande, más ligera, más cara, más barata, más tal. Pero al fin y al cabo hoy en día hemos llegado a un estancamiento, yo creo que de sensores, así que no creo que haya que volverse muy loco en función de pues qué cámara comprar, sino sobre todo ver qué objetivo vas a comprar, si está dentro de tu precio, si te gusta esa cámara por su diseño, por su cuerpo, por su ergonomía, por el software, por infinidad de cosas que tienen que ver un poco menos con la cámara en sí, sino que tienen que ver un poco más pues, con el desarrollo de electrónica, de software y demás de la propia cámara. La siguiente pregunta es un poco rara, que es de Sergio Ruiz y nos dice que cómo podemos explicar que la película no tenga el mismo rango dinámico que los ojos, que la vista humana, y que cómo explicarlo también en la diferencia que hay en el rango dinámico con película y con la fotografía digital. Pues no te sé decir, Sergio, realmente qué diferencia hay en el rango dinámico que tiene el ojo de una persona y el rango dinámico que tiene, por ejemplo, una cámara digital o una película. No sé el motivo de por qué haya una diferencia de rango dinámico. Tampoco sé qué rango dinámico tiene el ojo humano, la verdad, nunca me lo había preguntado. Pero sí te puedo decir por qué una cámara digital tiene un rango dinámico diferente al de una película. Son sistemas diferentes, son tecnologías diferentes. Al fin y al cabo, una película lo que hace es que es un aluro de plata que es sensible a la luz, se va quemando y en función que se queme, pues luego cuando se revela ese aluro de plata es cuando obtiene color, es cuando obtiene pues imagen, por así decirlo. En la tecnología digital es diferente. Lo que tenemos son celdas que se llenan de luz y en función de la de luz que se llena esa celda, pues traduce el número. Lo que pasa es que estas celdas son sensibles hasta un punto, es decir, pueden decir me está entrando luz, luz y llega un punto que llega a su límite. Entonces los límites que tienen estas celdas son mucho más reducidos que la capacidad que tenía de quemarse un aluro de plata. Así que por eso el rango dinámico de un sensor es mucho menor que el rango dinámico que puede tener una película. Ahora, ¿por qué lo del ojo? La verdad es que no lo sé, no tengo ni idea. Rafa Bando nos pregunta por packs de filtros, es decir, un pack en el que venga filtros ultravioleta, polarizadores, densidad neutra, etc. Y quería saber alguna marca que tenga una buena relación calidad-precio. Pues como veis antes, uno de vosotros, que era Pepe de Bote, nos decía que tenía un filtro de marca Oya, y Oya no es una mala marca para comprar filtros. Además tiene diferentes gamas, tiene unas gamas más económicas y luego tiene la gama Pro, que es de filtros un poquito mejores. Oya, B+W, pero son filtros que no son baratos, ahora son buenos filtros, ¿vale? ¿Qué os recomiendo yo? Pues algo así. Si queréis poner simplemente un filtro protector o un pisapapeles, tampoco os volváis locos. Comprad un ultravioleta pues de marcas sencillas porque no vais a notar una gran diferencia en este tipo de objetivos. Ahora, si son objetivos de una cierta calidad, pues ya sí que os recomiendo, como le estoy recomendando a Rafa, iros a filtros, por ejemplo, de Oya Pro, B+W. Son marcas que hacen buenos filtros. Martí Oliver nos dice que si un dron es una buena herramienta para trabajar fotografía y vídeo. Sí, es una buena herramienta para trabajar vídeo. No creo que sea una buena herramienta para trabajar fotografía. Hoy en día hay drones que pueden captar vídeo en 4K incluso, y realmente un fotograma en 4K es un fotograma de mucha resolución en fotografía, así que prácticamente estamos hablando de que en un futuro grabando vídeo podremos sacar fotogramas de bastante calidad. Ahora, es algo incómodo, está muy limitado a una óptica angular. Tú con un dron no tienes el control que puedes tener con una cámara. Por ejemplo, si haces un vídeo de un evento, el dron está bien para utilizarlo en algunos planos. Unos planitos, unos pocos segundos, cada X tiempo y ya está. No puedes meter mucho tiempo de dron porque al fin y al cabo tiene una perspectiva
cenital muy amplia, no ves mucho detalle, sí que es un poco impresionante, y a todo el mundo, por lo menos hoy en día, impresiona mucho esa escena de un dron sobrevolando algo, esa perspectiva cenital de algo, porque es una perspectiva un poquito, podríamos decir, nueva, porque antes era muy costoso sacar ese tipo de planos, pero no creo que sea muy útil, creo que es mejor una cámara, antes que un dron, una cámara de fotos, una cámara de vídeo, que un dron. Creo que le vas a sacar mucho más rendimiento, a no ser que te quieras dedicar a la fotografía aérea, que quieras hacer algún tipo de trabajo que sea simplemente aéreo, que no tengas que combinarlo, que no tengas que hacer un montaje de un vídeo, por ejemplo, de un evento o de un cumpleaños, algo así. En esos casos, un dron te puede dar un pequeño empujón, te puede dar un plus, te puede dar algunos planos que te van a hacer o que van a hacer que parezca la edición completa del vídeo de un nivel un poquito más alto, pero no es una herramienta única de fotografía ni de vídeo. La siguiente es Carlos Albán, si nos pregunta por un objetivo Nikon 50mm f2. Nos dice que si sería compatible con una Nikon D3200. Pues, Carlos, sí, aunque sea un objetivo antiguo, como tú me dices, lo que pasa es que vas a perder automatismos, vas a perder enfoque automático, vas a perder... Yo te invitaría a que mirases otros objetivos como el 50mm 1.8, que es un poquito más caro, que es de generación nueva, que sí que mantiene el tema de enfoque automático y demás. Es un poquito más caro, como te digo, pero es un poquito más luminoso y bueno, y al fin y al cabo, si el día de mañana sigues subiendo de cámara y tal, pues te va a permitir seguir utilizando ese objetivo. Este ocurrirá, ¿vale? Pero ya te digo, vas a perder el enfoque AF. En modelos un poquito más altos de cámara, sobre todo cámaras un poquito más antiguas, mantendrás el enfoque AF porque Nikon utilizaba una transmisión a través de la bayoneta, que este objetivo sí tenía, si no recuerdo mal. Pero bueno, tengo alguna pequeña duda respecto a la bayoneta de este 50mm f2 que me dices. Yo creo que es montura normal de Nikon. Hace muchos años, muchos años, las bayonetas de las cámaras eran diferentes a las actuales. Nikon eso no lo ha cambiado en los últimos, pues no sé, ¿qué podría decirte? Hace un montón de años que Nikon no ha cambiado estas monturas. Lo que sí que han cambiado son lo que te comento de la transmisión de la F y los pines electrónicos que hoy en día tienen los objetivos, que en concreto este 50mm f2 pues no tiene, y es lo que vas a perder. Automatismos como enfoque AF, este tipo de cosas, control de diafragma a través de la cámara. Tony Fomora nos pregunta sobre objetivos, un 70-300 de Canon USM y un 70-300 de marca Tamron. Nos dice que si vale la pena pagar 150 euros de diferencia que hay entre uno y otro. Pues hombre, yo siempre lo digo, los objetivos cuando son de marcas y estamos comparando con, sobre todo, objetivos largos con marcas como Tamron, que lo que luchan es más por precio. Aquí estás viendo que lo que están luchando es en precio, te están ofreciendo una alternativa mucho más barata. Tamron lo que te dice es, ¿qué prefieres? ¿Pagar un poco menos y a lo mejor perder esto? O si quieres, paga un poco más y vete al Canon. Es decir, te está dando una razón de por qué querer pagar menos, y Canon te está dando una razón de por qué tener que pagar más. Normalmente yo diría que es el sistema F. El sistema F de los objetivos Tamron, no de todos, pero de algunos, sobre todo los 70-300 y demás objetivos largos, en los que Tamron compite más en precio, es un poquito más lento que los de, por ejemplo, Canon o Nikon. En este aspecto yo te recomendaría sin duda el Canon, porque en un objetivo largo el tema del enfoque es primordial, porque te puede hacer perder una fotografía, sobre todo en casos de acción y demás. ¿Merece la pena pagar 150 euros? Pues eso ya es cosa de cada uno, eso ya tienes que ver si te lo puedes permitir, si no te lo puedes permitir, si eso te supone una diferencia muy grande como para dejar de comer una semana. No dejes de comer por comprarte un objetivo, sin duda alguna. Pero piénsalo, porque ya te digo que sí que vas a notar alguna pequeña diferencia, sobre todo en el tema del enfoque AF, ¿vale? Los Tamron son un poquito más lentos enfocando que los Canon en este caso particular. Francisco Manrique nos dice que lo que ha leído por ahí de no exponer nuestras cámaras a los rayos solares, si es cierto, ¿no? Si debemos llevar especial cuidado de no exponer las cámaras a rayos solares. Pues sí, debemos llevar cuidado porque los sensores se pueden estropear. Podemos quemar un sensor por una larga exposición al sol, porque lo podemos quemar, podríamos decir. Tened en cuenta que al fin y al cabo el objetivo es una lupa. ¿Y qué pasa si ponéis una lupa encima de un pues no sé, un papel, una hormiga, algo así, expuesto al sol? Pues normalmente se quema. Entonces, exposiciones largas en las que tengamos el sol de delante, entendedme bien, si tenemos un filtro de densidad neutra la cosa cambia, pero lo mejor es no exponer el sensor mucho a los rayos solares. Si hacemos una fotografía en un contraluz tampoco nos va a pasar nada, es una exposición rápida, es un papá, es muy rápido y la luz no va a llegar a hacer daño al sensor, pero sí que podría llegar a hacer daño el sol, así como un láser, así como pueden pasar cosas malas con el sensor de la cámara. No es recomendable hacerlo. Ahora, tampoco os obsesionéis con esto. Mientras llevéis cuidado de no hacer muchas fotografías directamente al sol, si lo hacéis con una exposición larga tampoco debe ser preocupante, pero como os digo, bueno, siempre tenemos que llevar un poquito de cuidado. Johnny Rivera nos pregunta sobre la Sony RX1 y como cámara de viaje en relación a su sensor full frame de altas prestaciones. Gracias. Johnny, por los que no la conozcáis, la Sony RX1 es una cámara compacta con un sensor full frame, con una óptica fija de 35 mm de Carl Zeiss de diafragma 2. Es un pepinaco de cámara, es una cámara maravillosa para tener guardada, para tener en un cajón, para verla, para jugar con ella.
Y sí, es una gran cámara, puede ser una excelente cámara para fotografía de viaje, pero creo que es una cámara que está muy limitada, sobre todo porque cuesta 3.000 euros, 3.200 euros, si no recuerdo mal, está ahora más o menos. Es una barbaridad para una cámara, además tiene el problema de que no podemos intercambiar ópticas, pero ahora es un juguete fantástico, es una cámara que seguro que a todos nos encantaría tener. El problema es que pagas mucho dinero por algo que no es muy versátil. Sí, como cámara de viaje está bien, pero seguramente en algún viaje eches de menos un 50 milímetros, eches de menos un 80 milímetros... Este tipo de cosas que, bueno, que sí, que la cámara no está mal, pero que yo creo que hacen la cámara un poco demasiado para gente que tiene un poder adquisitivo muy alto, que le gusta mucho como juguete y que no le importa mucho la fotografía, sino que le importa, no me entendáis mal, no es que le importe mucho la fotografía, sino que, pues, gente que consume artículos de lujo por consumirlos, y creo que esta cámara va un poco en esa línea, ¿vale? Ahora, no me entendéis mal, es una gran cámara, es una cámara fantástica, pero creo que pagar eso, por lo limitada que está, te recomiendo antes comprar una cámara, por ejemplo, una A7, una Sony Alpha 7, que es una cámara full frame, de objetivos intercambiables, que cuestan 1.000 y pico euros, que tiene una sensibilidad ISO similar, que tiene una respuesta a ISOs altos también similar, es decir, es prácticamente el mismo sensor, una cámara más versátil por mucho menos precio. Miguel Aparicio nos pregunta que si la Canon EOS 1200D es una buena cámara. Sí, es una buena cámara, es una cámara muy sencilla, pero yo os lo he dicho muchas veces. Tiene un sensor que funciona bien, al fin y al cabo le ponemos un objetivo delante y hacemos fotos. No va a llegar a la velocidad de obturador de otras cámaras, no nos va a permitir grabar... pues a lo mejor vídeo a muchos fotogramas por segundo, no nos va a permitir, pero son cosas que no están tan ligadas con la fotografía. Al fin y al cabo, el sensor que lleva una 1200D puede ser el mismo que lleva una 600D, que lleva una 700D, que lleva una... Es un sensor APS-C de Canon que funciona bien. Ahora, tiene las limitaciones que tiene la cámara por ser la gama que es, pues como os digo, que no llegue a la misma velocidad de obturación, que no tenga el tema de wifi, que no tenga ese tipo de cosas que no tienen tanto que ver con la fotografía, pero que si le ponemos una buena óptica a esta cámara, sin duda nos puede hacer unas fotos fantásticas. Incluso mirad el otro día en el podcast que hicimos sobre fotografía deportiva con Héctor Alcalde, nos dijo que él empezó a hacer fotografías de deporte con una Canon EOS 1100 o una 1000D, algo así. Así que fijaros, o sea, no, al fin y al cabo es una cámara, es un sensor y tenemos que poner un objetivo delante y hacer fotos. Artemio Sandoval nos pregunta sobre micrófonos para la cámara. Dice que tiene una Nikon D5100 y que ha tenido problemas para grabar audio en la cámara porque se compró un micrófono y realmente le vale prácticamente solo para entrevistas. Que le recomendemos uno por unos 100 euros. Pues Artemio, hay unos objetivos, hay unos micrófonos de marca Rode, si no recuerdo mal, que además los vas a ver fácil porque tienen como un estabilizador que es para evitar sonidos de movimientos y demás. Pues tiene como un estabilizador rojo que, si no recuerdo mal, tenía un precio de unos 80 euros aproximadamente. Ese tipo de micrófonos van bien, aunque son cardioid y son un poco direccionales, pero yo creo que mejoran un poco la calidad del sonido que tiene la cámara integrada por sí mismo, porque el micrófono te das cuenta que está escondido dentro de lo que es el plástico y demás, y entonces son un poquito peores. Ese tipo de micrófonos además enganchan en la zapata de la cámara y bueno, te hacen que sea un poquito cómodo y que te olvides un poquito realmente que está ahí, aunque no son pequeños, unos trastos un poco grandes. Pasamos ahora a las preguntas de YouTube y la primera pregunta es de Sonido Austero, que nos dice que ha estudiado un módulo, una FP, una formación profesional de grado medio de laboratorio de imagen, y nos dice que ahora hizo las prácticas en un periódico, pero que ahora solamente está haciendo fotografías pues, de algunas sesiones que le sale más bien de intercambio que otra cosa. Nos pregunta que en mi caso cómo empecé a hacer fotografía de bodas y cómo empezar a hacer reportajes de ese estilo, a empezar a meterse a hacer reportajes de ese estilo. Pues bueno, te voy a llamar Sonido. Pues Sonido, decirte que al fin y al cabo es hacer fotos, enseñarlas, hacer fotos, enseñarlas, hacer fotos, enseñarlas, hacerte una página web, enseñarlas a la página web, preocuparte del SEO de la página web, de qué posiciones viene en Google, luego tendrás que pensar en hacer incluso un plan de negocio, que eso seguro que lo has estudiado. Y yo en mi caso empecé sobre todo haciendo trabajo gratis, o sea, es difícil empezar a hacer fotografía de bodas, o qué es lo que más me costó a mí cuando empecé a hacer fotografía de boda. Pues lo que más me costó es conseguir que alguien te contrate sin realmente que pueda ver nada. Entonces tienes dos opciones. Una, ser ayudante de alguien que te permita enseñar las fotos, lo cual es bastante complicado porque hoy en día la gente es un poco recelosa de que se puedan enseñar sus fotografías, pero una opción es esa, es ser ayudante o ir con alguien que te permita hacer fotografías y las fotografías que hagas en los trabajos que hagas con esa persona, que los puedas enseñar por tu cuenta, ¿vale? Que puedas enseñarlo como portfolio, o bien, como te digo, yo simplemente me lié a hacer fotografías de boda gratis, a cambio de poder enseñarlas, claro está. Y así, poco a poco, haces 1, 2, 3, 4, 5, 6 bodas gratis y después pues te empieza a llamar alguien o tienes suficiente material para que alguien te llame o que vea tus fotografías y te contrate por las fotografías.
Otra cosa es buscar amigos, familiares, no desaproveches ninguna oportunidad de que alguien cercano a ti se case y poder hacerle fotos. Siempre que si contratan un fotógrafo, pues pregúntale si no le molesta, si te deja acompañarles y no te pierdas nada. Es decir, estate siempre un poco encima y te vas a perder el disfrute de ese día, de esa boda de tus amigos, de tus familiares, de tus primos, de quien sea, pero lo que vas a ganar es poder tener algunas fotos que sobre todo poder enseñar y eso te va a permitir, pues bueno, que alguien te pueda contratar en un futuro. Nadie te va a contratar sin ver tu trabajo, ¿vale? Así que lo que tienes que centrarte es en conseguir trabajo que enseñar. Kinomar nos pregunta por objetivos ojo de pez. Nos dice que hace poco que se ha comprado una Nikon de 3200 y que qué objetivo le podemos recomendar que no sea muy caro. Pues Kino, decirte que objetivos que no sean muy caros ojos de pez, Sanjam. Sanjam tiene una serie de objetivos, aunque están más dirigidos en tema de vídeo, son objetivos que no tienen enfoque automático, pero son objetivos muy baratos. Estamos hablando de objetivos de 200 y pico, creo que tenían algún ojo de pez de 9 milímetros o 11 milímetros por 200 y mucho, 300 y pocos euros, ¿vale? Los ojos de pez suelen ser caros normalmente. Si miras ojos de pez de Nikon o Canon, pues fácil te vas a ir a precios de 1000 euros, 800 euros, algo así, ¿vale? Más por debajo de eso no suele haber objetivos. Estos de Sanjam no están mal, pero tienen la pega, pues que temas como el enfoque son manuales. Ahora, decirte que en ojos de pez el enfoque no es un gran problema porque tiene una profundidad de campo tan grande, es decir, se ve todo tan enfocado que la variación que tienes que hacer en el enfoque es muy pequeña, ¿vale? Así que bueno, son objetivos que realmente son interesantes. La siguiente es de René Enríquez y nos pregunta sobre la Samsung NX500 y el tema de grabación de vídeo. Nos dice que él hace fotografía, pero que últimamente está obligado, o que se ve en la obligación de también hacer algunas cosas de vídeo, que no son muy profesionales, pero que necesita una cámara que tenga buena calidad para la grabación de vídeo. Nos pregunta por esta cámara porque tiene la posibilidad de grabar vídeo en 4K. Y aquí viene mi respuesta, René. Yo no te recomendaría una cámara que tenga 4K para grabar vídeo ahora, porque yo creo que el vídeo hoy en día 4K todavía está muy verde. Sí, es un gran argumento de venta para televisiones, es un gran argumento de venta para cámaras, porque es esa diferencia que la gente dice, mira, pues esta tiene 4K, me voy a comprar la de 4K. Simplemente porque tiene la opción, pero no lo van a usar. No van a grabar esa burrada de vídeos, no van a poder trabajar en esos vídeos, no tienen ordenador para editar esos vídeos, es decir, ocupan una barbaridad. En cuanto vean que el disco duro que tienen les da para grabar, para meter 30 segundos de 4K, van a decir, esto es una porquería, esto no merece la pena. Así que yo creo que no es tan importante hoy en día el tema del 4K. Sí que es importante que la cámara tenga full frame, que grabe en 1080, que lo grabe a una velocidad de 60 frames por segundo, pero creo que más allá hoy en día no es necesario. Bueno, en este caso me dices que además cambiarías el objetivo que trae, que es un 16 mm por un 30 mm f2 de Samsung, o sería esto, o también, por ejemplo, estás barajando la opción de una LX100 por el tema del viaje y demás. Decirte lo mismo otra vez, o sea, yo me centraría en una cámara que grabase bien vídeo, 1080, 60p. Hoy en día creo que no es indispensable el 4K, creo que todavía faltan años para tener que hacer cosas en 4K, grabaciones en 4K, pero todo irá evolucionando lentamente. Hoy en día tenemos televisores, pero no tenemos tarjetas de memoria tan grandes, sí, pero son muy caras, equipos, ordenadores y demás que puedan trabajar bien con ese tipo de vídeos, que el software se optimice más para la edición de 4K, que bueno. Es decir, que se normalice un poco el tema del 4K, como pasó en su día con el Full HD, ¿vale? Que poco a poco vayamos a algo más normal. Y ya te digo, yo creo que el Full HD por ahora es una resolución bastante decente. Esteban Castro nos pregunta sobre nuestra opinión en tener un segundo cuerpo de otra marca. Bueno, es un poco locura. Yo hace poquitos días, es más, está de camino una 5D Mark III, al final me he decantado por una 5D Mark III para ampliar el equipo, y estuve barajando la opción de comprar una cámara Nikon D750. Uno de los motivos fue porque el cuerpo de la Canon costaba igual que la D750 con un objetivo 35 mm 1.8 y un 50 mm 1.4. Ese kit entero costaba lo mismo que solo el cuerpo de la 5D Mark III. Pero al final me decanté por la Canon por lo que dices tú un poco, ¿vale? Porque es un poco locura tener un segundo cuerpo de otra marca. No es gran problema teniendo objetivos, teniendo todo lo suficiente, pero dejas de tener un segundo cuerpo. Lo que empiezas a tener son dos cuerpos, ¿vale? Tenemos que partir de que un segundo cuerpo es una segunda cámara que tienes ahí, que recurres a ella, que le pones un objetivo, que cambies y tal. Tener dos mochilas separadas, porque tienes que tener en cuenta que tienes dos objetivos, y estar en una acción muy rápida y coger un 50 mm, ir a ponerlo a la cámara y ver que el que estás poniendo es de Canon en lugar de Nikon, o de Nikon en lugar de Canon, o de Sony en lugar de Canon, pues dices, ostras, que este no es, volver a la... Es un poco más locura, además que tienes que multiplicar el equipo por dos. Y al fin y al cabo creo que, bueno, no creo que haga falta tampoco.
Creo que hoy en día todas las marcas tienen grandes posibilidades de cámaras, tienen las cámaras muy bien segmentadas y creo que te puedes ir a cualquiera de ellas y cualquiera de ellas te puede dar buena calidad. En Nikon tienes un modelo que tiene su equivalencia en Canon tienes un modelo que tiene su equivalencia en Nikon, en Sony tienes un modelo que tiene su equivalencia en Sony, en Nikon, perdón. Es decir, no hay por qué cambiar o no hay por qué tener un segundo cuerpo de otra marca y tampoco hay motivo por no tenerlo, simplemente porque es un poquito más molesto por llevar tanto equipo. Tienes que llevar dos 50 mm, tienes que llevar dos 35 mm, tienes que llevar dos objetivos zoom, tienes que llevar uno para cada una. Al no ser que tengas muy segmentado lo que vas a hacer con una y lo que vas a hacer con otra, pero si tienes un segundo cuerpo, porque a lo mejor compras una cámara porque enfoca un poco mejor que la antigua, vas a querer hacerlo todo con esa y no con el segundo cuerpo. No sé si me explico. Miquel Jaume nos pregunta que por qué cambiamos la intro. Me cansé de la otra y le quería dar un poquito un rollo nuevo. Además, aprovechando que cambiamos el logo, pues dijimos, vamos a hacer una intro nueva. Y no sé, la verdad es que me inspiré un poco en Hora de Aventuras. Estaba viendo un día Hora de Aventuras, estaban basados, como sabéis, siempre que cantan lo hacen con el autotune ese, y dije, vamos a hacer algo así. Y ahí, en eso nos inspiramos, si se puede decir, inspirarse, la pequeña intro de 3 segundos que hicimos. iOS HD Games nos dice que hace poquito que ha empezado con una Nikon D5300 y que ahora quiere algo un poquito más profesional. Hombre, iOS HD no está mal la cámara, ¿vale? Una Nikon D5300 no es una mala cámara. Si quieres algo más, pues te tienes que ir a una cámara full frame, por ejemplo, una de 610. Es una cámara un poquito más profesional, es full frame. Ahora, algo un poquito más profesional sin llegar a una full frame, pues yo creo que no hay nada en el mercado que vayas a decir, esto es mucho mejor que lo que tenía y no llega a ser full frame. Es decir, un poquito más comedido de precio. Creo que no. Así que una de 610, por ejemplo, de Nikon. Sebastián Ramón también nos pregunta por objetivos ojos de pez, nos dice que tiene una 550 de Canon. Pues Sebastián, un poquito lo que decíamos antes, Sanyan tiene objetivos ojos de pez bastante económicos y que bueno, que no ofrecen mala calidad, pero con el problema de que pierden automatismos y demás, así que recomendación, el Sanyan. Octor68 nos hace una interesante pregunta sobre trípodes y sobre la fotografía macro. Nos dice que normalmente utiliza un 90 mm de Tamron, si no he leído mal o si no recuerdo mal, para hacer fotografías pues, de cosas muy pequeñas, de cristales, como granos de arena, de hormigas, etc. Y el problema que tiene es que cuando monta la cámara en el trípode, pues si no utiliza zoom, es decir, si no recorta la escena, pues que se le va para adelante si sobresale mucho la cámara del trípode, es decir, que si saca mucho la cámara hacia afuera, pues el trípode se le vence. ¿Qué voy a hacer para solucionar esto? Pues hay muchos trípodes, es que yo no os lo puedo enseñar porque estoy grabando el vídeo con él, pero que tienen en la parte, lo que es la parte del mástil, que se puede invertir. Podemos desmontarlo y meterlo por la parte de abajo. Esos trípodes lo que nos van a permitir es montar la cámara boca abajo y acercarla mucho al suelo y bajar mucho el centro de gravedad del trípode. Así podemos, pues, ajustar muy bien la cámara, la podemos poner encima completamente pues, de lo que estamos fotografiando. Otra opción es algunos trípodes que tienen como un cuello de jirafa, en los cuales pues, la rótula que tiene el mástil en la parte superior, que al fin y al cabo lo que hace es colgar. ¿Qué pasa? Que aquí pondremos la cámara en un extremo, pero como son cámaras pesadas, lo que tendremos que hacer es poner un contrapeso en la parte de atrás, que normalmente puede ser la bolsa que llevemos, la mochila que llevamos con todo, la colgamos del gancho que tiene de atrás y la cámara la ponemos en la parte de adelante. Busca uno de esos trípodes, con esos trípodes no deberías tener mucho problema para hacer ese tipo de fotografía macro. Sandra Caballero nos pregunta por cambiar un objetivo 50 mm fijo 1.8 por el Sigma 35 mm Art f1.4 y sobre todo lo que nos pregunta es si nos aconseja utilizar este objetivo para fotografías de newborn. Pues desde mi punto de vista, Sandra, no te lo recomiendo. No porque sea un mal objetivo ni nada así, sino que para lo que son fotografías más de retrato, más de tal, yo siempre prefiero un 50 mm. Al final, el que acabo utilizando es el 50 más que el 35. El 35 me gusta más pues para sitios reducidos en los que hay que sacar pues alguien haciendo una acción pero, entiéndeme, más una persona adulta, más es un poco de fotografía, por así decirlo, callejera, un poco más de fotografía documental. Para fotografía un poco más de detalle, pues un poco más de estilo estudio, un poco más, pues como tú dices, de newborn, creo que le puedes sacar más rendimiento al 50 mm y a lo mejor, pues no sé en qué se te quedará corto el 1.8, pero a lo mejor evolucionar a un 50 mm 1.2 o a lo mejor al 1.4, a 50 mm 1.4 también de la serie Art que tiene Sigma, pero yo te recomiendo más que el 35, el 50, ¿vale? Es mi opinión y al fin y al cabo es lo que me suele ocurrir a mí normalmente con la cámara, que recurro más al 50 mm para situaciones de retrato y demás que para otro tipo de situaciones. El 35 lo utilizo como algo un poquito más angular. David Justo nos hace una pregunta sobre exposición y nos pregunta sobre qué pensamos de la técnica que se basa en exponer 2 o 3 pasos de diafragma por encima en una escena de las zonas más claras. Es decir, por ejemplo, en esta escena sería coger la medición de 2 o 3 pasos sobre esta pared blanca. David, yo no te recomiendo esta técnica, especialmente me parece demasiado. En una zona de altas luces, sobreexponer las altas luces
No sé, yo es que soy un poco maniático de olvidarse un poco del tema de las exposiciones estas raras. Yo creo que la mejor forma de exponer es buscar el sujeto, una zona de sombra, exponer en esa zona y disparar. Si luego quieres hacer algo con la escena, pues simplemente lo que será es subir. Pero elige el sujeto que vas a fotografiar, mide en el sujeto que vas a fotografiar y después, si quieres hacer algo más, con el archivo en RAW, en Lightroom puedes subir 2 o 3 pasos casi sin mucho problema. Así que yo me olvidaría un poco de estas técnicas. Ahora, si vale para todo... Pues en condiciones de contraluz no creo que valga para todo, porque te va a salir un contraluz muy duro, no sé, es que depende de cada fotografía, pero bueno, es que no recomiendo ese tipo de... Vamos, yo no soy muy amigo de utilizar ese tipo de mediciones, la verdad, a lo mejor a alguno de vosotros os encanta, a lo mejor os va muy bien, pero personalmente no soy muy amigo ni de derechar histogramas, ni de hacer este tipo de mediciones. Luis G nos dice que está obsesionado un poco con la nitidez y que está pensando en cambiar el pisapapeles de la cámara por un 2470 f4 de Canon. Y está pensando en el F4 porque el 2.8 se le va un poquito de precio. Nos pregunta qué opina si creemos que funcionará bien este objetivo en una cámara APS-C. Pues sí, Luis, va a funcionar bien este objetivo en una cámara APS-C, sin ninguna duda. Lo que pasa es que se te va a quedar un poquito largo. Ten en cuenta que se te va a quedar en un 30 y algo, 105 o algo así. A lo mejor no es muy angular este objetivo para tu gusto. A lo mejor luego cuando estás utilizándolo, pues ves que vas un poquito largo de objetivo. En cuanto al F4, pues decirte que sí, hay diferencia de precio, pero desde mi punto de vista un F4 para fotografía habitual no es un objetivo que me guste mucho, lo veo muy poco luminoso. Además, en tu caso, bueno, 650D puede subir bastante liso, tendrás algo de ruido porque el 650D no es de las últimas cámaras, pero bueno, ya tiene una buena respuesta al ISO. Pero bueno, sobre todo por lo que te digo, yo, desde mi punto de vista, creo que es un objetivo muy largo para una cámara APS-C, un 2470. Si ahora lo puedes compaginar con el pisapapeles en determinadas ocasiones, perfecto. Lo que dices de la nitidez, sí, son objetivos de la serie L, son muy buenos objetivos, sí que te van a dar un plus de nitidez, sobre todo cuando cierres un poco de diafragma, pero ten en cuenta que este objetivo te va a dar muy buena nitidez a diafragmas 5.6, 6.3, 8, ahí te va a dar muy buena nitidez y mira lo que estamos viendo, o sea, es decir, un objetivo con muy poquita luminosidad. Estamos hablando de disparar con un 6.3, con un 8, con pues luminosidades que no son muy grandes y que desde mi punto de vista el 2.8 te va a dar una calidad similar pues disparando a un 5.6 o a un 4 y pico, o sea. Es lo que yo creo que te va a dar también un plus de nitidez, utilizar un diafragma no muy abierto. Si diafragmas mucho, vas a perder un poquito de calidad. No es que pierdas, sino que no vas a sacar el tope de calidad que te puede brindar el objetivo. Laura nos pregunta sobre consejos para una persona que está pasando del automático al manual. Consejos, pues yo... Ayer estaba preparando todos estos folios los imprimí ayer porque, como sabéis, se me ha ocurrido una gran putada, que se nos ha jodido un disco duro en el que teníamos backups de un montón de trabajo y bueno, ahí están recuperándose, intentan recuperando, que no vamos a recuperar mucho. Pues mientras el ordenador estaba ocupado recuperando esto, yo estaba echando un vistazo a las preguntas y en esta pregunta me quedé un poco reflexionando e intenté pensar cuál es la manera o la mejor manera de familiarizarse o la manera más rápida de familiarizarse con el disparo de fotografía manual. Y es olvidarse un poco de hacer fotografías, sino en pensar en hacer fotografías. Es decir, quiero sacar, pues me gustaría sacar esa parte de ahí. Primero imaginar la escena o ponernos un reto, proponernos hacer una fotografía de contraluz o proponernos tener en la cabeza o reproducir en la cámara algo que tenemos en la cabeza y luego buscar los ajustes de la cámara para conseguir hacer eso. Entonces, con la prueba y error vamos a ver que, ostras, pues mira, si pongo una velocidad muy rápida me sale movida, si la pongo un poquito más lenta, tal, sí. Jugar mucho con eso y tener muy presente la compensación, el triángulo de exposición, por así decirlo, que si giramos, o sea, que si aumentamos la velocidad, tenemos que tenemos que abrir el diafragma, que si cerramos el diafragma, tenemos que aumentar la velocidad, disminuir la velocidad. Es decir, tener muy presente que lo que hagamos con diafragma lo tenemos que compensar con velocidad o con ISO, y que lo que hagamos con ISO tenemos que compensarlo con pues diafragma con velocidad. A base de trastear con esto y de... Es que no me resulta fácil decirlo porque llega un punto, sobre todo, es que en cámaras APS-C es un poco más aburrido porque tenéis un botón, o sea, la rueda superior normalmente elige velocidad, pulsáis un botón sin soltarlo y elige diafragma. En cámaras un poco más altas de gama tenemos dos ruedas, una rueda para cada cosa. Entonces, llega un momento en el que esto es automático, o sea, que tú lo haces sin ser consciente de lo que estás haciendo. Simplemente vas buscando y tienes la referencia del exposímetro delante. Así que fijarse mucho en el exposímetro y probar, trastear mucho. Más que buscar hacer una fotografía, es
estar en casa aburrido y decir, pues voy a hacer una fotografía a la tele o voy a hacer una fotografía, pues yo qué sé, a esos vasos que están ahí, a ver si cojo el reflejo, si no cojo el reflejo, etcétera. Ese tipo de cosas. Álvaro Rodríguez nos pregunta sobre si merece la pena comprar ópticas full frame para cámaras APS-C. Pues un poquito lo que decíamos antes en relación al 2470. Merece la pena si estás buscando algo muy concreto de una óptica full frame o si crees que en un futuro vas a dar el salto a una cámara full frame. Si crees que en el futuro vas a pasar a tener una cámara full frame. Si crees que nunca vas a comprarte una cámara full frame por su precio, por su tamaño, por su tal, no tiene mucho sentido, al no ser lo que te digo, que busques una prestación en concreto de una óptica full frame, como en el caso de antes de la nitidez. Es el único motivo, teniendo en cuenta que se va a multiplicar y que vas a tener una óptica a la que no le vas a sacar todas o que no vas a aprovechar todas sus prestaciones, porque son unas ópticas que están hechas para un cuerpo full frame, que dan una calidad muy alta y que a lo mejor en tu cámara no vas a poder exprimir a tope. Vas a pagar más dinero por una óptica que no vas a utilizar que no vas a sacar su máximo rendimiento. Así que si vas a cambiar en un futuro a full frame, sí. Si estás buscando algo muy puntual de una óptica, también. Si no es ninguna de estas respuestas, sí, te diría que no. Casi todas las ópticas tienen su homólogo en APS-C. Casi todas las ópticas full frame. Los 24-70-2.8 tienen sus 17 o sus 16, 50 y tantos 2.8. Sus 50 mm 1.4 tienen sus 35 1.4. Al fin y al cabo, si vas a cambiar sí, si no, no. La siguiente pregunta es de Liviu Danieles 1. Es un poco complicado, es que los de YouTube tenéis unos nombres un poquito raros. Y nos pregunta un poquito sobre calibración de pantallas, que expliquemos un poquito, bueno, que le está dando muchos dolores de cabeza. Calibración de pantallas es muy fácil y muy difícil. La mejor manera de calibrar una pantalla es con un aparato, con un calibrador de pantallas, el cual va a tener una ventosa que vamos a pegar en la pantalla, vamos a tener que contrarrestar con otro equipo, vamos a tener que medir o que introducir el ambiente de trabajo en el que tenemos, que eso consta del tipo de iluminación que tenemos, porque si estamos utilizando el ordenador en una habitación que está iluminada por tubos fluorescentes, es diferente a utilizar el ordenador en una habitación que está iluminada por la luz del sol. Es fácil una vez que tenemos el equipo para los calibradores de pantalla, pero es complicado calibrar una pantalla si realmente no vamos a tener un uso muy profesional y, aunque sea profesional, muy específico del tratamiento del color, muy detallado el tratamiento del color. Podemos sacar buenos colores sin obsesionarnos con el tema de la calibración, creo, desde mi punto de vista. Creo que tampoco, conociendo un poco y sabiendo más o menos cómo trabajan los lavatorios o cómo trabajan las impresoras o como tal, creo que podemos obtener un resultado bastante fiel. Yo os hablo desde el punto de vista de que yo utilizo equipos Mac que llevan los monitores integrados o que vienen con sus propios monitores y que a lo mejor no se nota tanto la diferencia con otros equipos que pueden ser con ordenadores PCs con monitores que se venden aparte y demás. Yo desde mi punto de vista con Apple no he tenido problemas en cuanto a la calibración de pantalla, no he tenido que calibrar las pantallas, nunca las he calibrado. Y me parece, sí que he calibrado otros monitores, sobre todo de máquinas de lavatorios, y es un poco aburrido porque había que calibrarlos dependiendo del tipo de luz, etcétera y cual. Y bueno, se hace un poco pesado, pero yo recomendaría tampoco volvernos locos y seguro que encontráis un lavatorio o que, no sé, encontráis la manera de no darle tanta importancia a la calibración del color. Es importante, es muy importante, ¿vale? Pero ya os digo, si imprimís en una tienda os va a salir una calibración de color. Si volvís a esa tienda dentro de un mes seguramente os dé otra calibración de color. Así que tener una calibración de color perfecta no es barato, es caro y muchas veces pues a lo mejor no os merece la pena. Luis Vallejos nos dice que tiene una Nikon D7100 con tres objetivos, un 18-105, un 70-300 y un 50mm 1.8 y que va a pasar a full frame, va a pasar a una D610. Entonces dice que no sabe muy bien las diferencias que hay entre un 24-70 de Tamron, Nikon, Sigma, etc. Pues Luis, un poco las diferencias, lo que comentaba un poquito antes también con el tema de Tamron. Vas a notar principalmente diferencias de velocidades de enfoques automáticos. Los Nikon siempre son un poquito más rápidos que los de Sigma y los de Tamron. Te diría que en cuanto a Sigma o Tamron no hay tampoco una gran diferencia de velocidad de enfoques, pero entre Sigma y Tamron yo sí que creo que hay una pequeña diferencia en las calidades de acabado, no de calidad de imagen, sino de acabados de los plásticos, de los objetivos. Sigma, los 24-70 que tenías no me gustaban nada porque tenían un tono, un aspecto áspero y era horrible, no me gustaban nada esos objetivos porque me daban, no sé, me erizaban la piel tocar esos objetivos. Sin embargo, las gamas nuevas que está haciendo Sigma me gustan mucho más porque son ópticas de aluminio y demás. Un poco en la línea que Tamron hacía sus objetivos, aunque en estos teníamos mucho plástico, ¿vale? Podríamos decir que predominaba mucho el plástico. ¿Merece la pena pagar la diferencia? Pues como decía un poco antes, hombre, depende si vas a utilizar muchos objetivos y tal. Sin duda sí que os puedo decir que
funcionan un poco más fino. Los objetivos, en este caso los 24-70, cuando son de marcas como la propia Nikon, a objetivos que son como de marcas como Sigma o Tamron, y es que son más caros porque Nikon o Canon o tal trabajan mucho en estas ópticas y lo que buscan es sobre todo la excelencia, y al final Tamron y Sigma también buscan poder ofrecer un precio un poquito más económico. Las grandes marcas no se preocupan tanto por el precio, sino que Sigma y Tamron sí que van un poco más pensando en, oye, tenemos que ofrecer esto al cliente por algo más económico que el original, porque si no, oye, se van a ir sin duda al original. Así que si vas a utilizar mucho, si va a ser el primer objetivo de la cámara, si va a ser tu primera espada, pues oye, a lo mejor yo me pensaría en Nikon. Entre Sigma y Tamron y tal, lo que vas a notar es un poquito menos de velocidad de enfoque automático y a lo mejor pues un poquito más de aberración cromática o de distorsión de luz o algo así, pero vamos, esto va a ser lo de menos, lo que te comento de la F. David Padilla nos pregunta sobre montar un objetivo macro, no un Tamron, un 90mm 2.8 en una cámara full frame para hacer fotografía de retrato. Dice que ha leído por ahí que se puede comparar la nitidez con un objetivo de 1.4 de Nikon. Pues bueno, también es una opción, ¿vale? Las ópticas macro al fin y al cabo son para hacer pues para sacar macro de bichitos, de cositas muy pequeñitas, pero sin duda que también lo puedes utilizar para hacer fotografía de retrato. Es un objetivo que vale 500 y 600 euros, entonces tampoco debería haber mucha diferencia con un Nikon F1.4, un 50mm 1.4 de Nikon, cuesta 300 y pico euros, 400 euros, realmente es un poco más económico que el Tamron. Lo que te quiero decir es que sí, lo puedes utilizar, pero tampoco es que sea un gran ofertón comprar un Tamron para utilizarlo para retrato. Sí, si lo tienes ya, pues sin duda que lo puedes utilizar y yo creo que te va a dar un buen resultado, creo que te va a dar una buena nitidez. Ahora, que notes más que un objetivo que en otro, pues no te sabría decir tampoco si vas a notar más o menos que en otro objetivo. Lo que sí te puedo decir es que vas a evitar gastar dinero, pero vas a tener un poquito menos de luminosidad, vas a tener un 2.8. Es la única pega, pero lo que te digo, si ya lo tienes el objetivo, pues te vas a evitar gastarte dinero. Si te vas a comprar solamente para hacer retrato, no te lo recomiendo. Te recomiendo que te vayas más a un 50-1.4 y que lo utilices a 2.8, a 3.5, así, que te va a dar un poquito más de calidad desde mi punto de vista, ¿vale? Más que nada porque no estás diafragmando tanto, no estás yendo al límite del objetivo y sobre todo, pues a lo mejor te va a distorsionar un poquito menos y demás. Y la última pregunta también es de objetivos, que es de Tomás Alarcón, y nos pregunta sobre que tiene dudas entre comprar un 35mm 1.8 de X, todos ellos para Nikon, un 50mm 1.8 de X o un 50mm 1.8 de la serie D, que ya no es para series de X, como os digo. Pues Tomás, si es para una cámara APS-C, como me dices, yo te recomendaría el 35mm. ¿Por qué? Porque el 35mm es un objetivo un poquito más versátil que los 50 en una cámara APS-C. Los APS-C en 50mm me parece que son muy largos, así que el 35 se convierte en un 50 y me parece que es un objetivo que está bien. Si el día de mañana cambias a una cámara full frame, el problema es que el 35 dejará de ser un 35, pero en una cámara full frame será un 50mm. Es decir, estarás igual que si hubieses comprado el 50mm 1.8 de la serie D. El problema es que, bueno, no puedes utilizar toda la resolución de la cámara en el futuro que compras full frame, porque Nikon lo hace así. Nikon te permite utilizar una óptica de X en una full frame, pero a base de hacer un crop, de un recorte, o sea, a base de utilizar menos sensor que con un objetivo full frame. Así que mi recomendación creo que es el 35mm 1.8, es el que más posibilidades te va a dar. Lo vas a poder utilizar en la DT3100, si el día de mañana cambias a una full frame, lo podrás seguir utilizando, pero no tendrás la posibilidad de usar esos 35mm. Tampoco los vas a tener en la APS-C. Así que desde mi punto de vista sería la mejor opción en este caso. Pues hasta aquí este capítulo de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. De deciros que si queréis hacer vuestra pregunta solo tenéis que hacerla como comentario en la tabla de comentarios de YouTube o seguirnos a través de Facebook y esperar unos días hasta que publiquemos la fotografía del próximo preguntas y respuesta. Deciros también que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, también seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefollo.com. Hasta la vista.